La Superintendencia de Industria y Comercio presenta Cuarto Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Bienvenidos. Es un placer presentarles en este momento al doctor Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, para dar apertura a este evento. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Un agradecimiento inmenso por estar en este evento que organiza la Superintendencia de Industria y Comercio. Ver como el año pasado este auditorio lleno de gente es muestra de que lo que estamos haciendo en Colombia, lo que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio y lo que ha hecho en los últimos años es de importancia para el país y que el país reconoce la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio y reconoce fundamentalmente la valía que eso tiene para el buen desarrollo de la economía colombiana y el buen desarrollo de los mercados. El año pasado, en este mismo recinto, 21 de octubre del año 2015, 2:30 de la tarde, vino a instalar este congreso el presidente de la República, en un discurso que les recomiendo leer algún día a los que no fueron testigos de él, en donde el presidente de la República dejó absolutamente claro que lo que venimos haciendo, primero, no es fruto de la casualidad, sino de la causalidad. Lleva varios años la Superintendencia de Industria y Comercio y en eso han sido protagonistas de primera mano los anteriores superintendentes, todos los anteriores superintendentes. Aquí hay varios de ellos, está Jairo Rubio, está José Miguel de la Calle, está Gustavo Balbuena, todos poniendo un granito de arena para construir lo que hoy seguramente estamos empezando a cosechar, sin querer decir que ellos en su momento no cosecharon algunos triunfos institucionales para proteger efectivamente la libre competencia. Pero sin lugar a dudas estamos viviendo, creo yo, un momento histórico y un momento de oro en materia institucional, pero falta todavía mucho camino por recorrer. Si uno dijera la meta de construcción de una política pública para combatir las prácticas anticompetitivas fuera un edificio de 10 pisos, seguramente iríamos en el piso quinto o en el piso sexto de ese edificio de 10 pisos. Y pues eso hay dos formas de mirarlo, que ya estamos acostumbrados a eso. O miramos el vaso medio lleno o miramos el vaso medio vacío. Yo prefiero mirarlo medio lleno, sobre todo porque en los últimos años hemos dado unos avances significativos. ¿Qué superintendencia recibió el gobierno del presidente Santos? O sea, ¿qué fue lo que en el año 2010 encontramos nosotros en la Superintendencia de Industria y Comercio? Digo nosotros, el gobierno del presidente Santos, y eso cobija tanto al superintendente de la Calle como a mí. Encontramos una superintendencia con 38.000 millones de pesos de presupuesto. Hoy tenemos para el presupuesto del próximo año 160.000 millones de presupuesto. Quiere decir que en 6 años de gobierno se ha multiplicado por 4 el presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y para ello nada influyen las sanciones, porque las sanciones son impuestas por la superintendencia, son recaudadas por la superintendencia
y al día siguiente remitidas a el Tesoro Nacional, al Ministerio de Hacienda. Pero ahí hay una voluntad política, mientras a otras entidades públicas les quitan presupuesto o les aumentan el presupuesto atado al IPC o atado a un porcentaje mínimo, pues a nosotros en los últimos años nos han multiplicado por 4 el presupuesto. Desde el punto de vista del personal, en el año 2010 la superintendencia tenía entre contratistas y funcionarios 400 personas trabajando. Hoy la superintendencia tiene entre contratistas y funcionarios a más de 1.300 personas. Y seguramente en el futuro próximo tendremos más gente trabajando en la superintendencia. Entonces es también una planta de personal o una fuerza laboral que se ha multiplicado como mínimo por 3 veces. Y eso, repito, pues lo que muestra es una política pública, que es lo que nosotros estamos ejecutando. Y esa política pública requiere del concurso de todos. Esa es una política pública que requiere del concurso del presidente de la República y que se manifiesta en varias circunstancias. La primera, que dispone como jefe del Ejecutivo de los instrumentos que esta entidad requiere para trabajar. Hablé 2 de ellos, presupuesto y gente. Pero también, algo mucho más importante, el respeto por la independencia de esta entidad. Y el país ha visto cómo en los últimos años esta superintendencia ha tomado todo tipo de decisiones, yo me imagino que todas ellas correctas, pero obviamente cualquier discusión sobre si fueron decisiones acertadas o equivocadas las que se adoptaron o se han adoptado, es una discusión que está abierta, sin lugar a dudas, pero si las adoptamos es porque consideramos que son las correctas, y jamás ha habido una interferencia del Gobierno Nacional, del Ejecutivo, del presidente, de los ministros sobre las decisiones de la superintendencia, y eso es independencia y autonomía, que es lo que todos queremos que tenga la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo no conozco a nadie en Colombia que pretenda que la superintendencia obedezca órdenes de alguien y que investigue a alguien porque se le dice que hay que investigar a alguien, o no investigue a alguien porque se le dice que no hay que investigar a alguien, o que hay que tomar una decisión porque alguien considera que hay que tomarla. Las decisiones y las investigaciones son fruto de la mecánica propia del quehacer de la superintendencia. Entonces también hemos logrado independencia, entonces presupuesto, hemos logrado personal, hemos logrado independencia. Y algo muy importante, que no es necesaria, que no es una obra de este gobierno, seguramente del gobierno anterior, es del gobierno anterior, de superintendentes del pasado. Aquí está Gustavo Balbuena, que fue el encargado de tramitar la nueva ley de competencia, la ley 1340 del año 2009. Y esa ley 1340 del año 2009 pues le dio a la superintendencia unos instrumentos absolutamente necesarios para que hoy estemos haciendo lo que estamos haciendo. Hay gente en Colombia que dice que no se necesitan más leyes, que porque tenemos muchas, y yo creo que esa es una percepción absolutamente equivocada. Nosotros muchas veces tenemos leyes, pero leyes inadecuadas, y el caso de la libre competencia es una muestra de ello. Aquí claro que habían unas normas, la ley 155 del año 59, el decreto 2153 del año 92, pero realmente lo que le dio instrumentos a la Superintendencia de Industria y Comercio para poder ejecutar de manera efectiva una política pública fue la ley 1340 del 2009, fundamentalmente en 3 aspectos. Primero, capacidad sancionatoria. Era increíble que antes del año 2009 de esa ley, quien violara la libre competencia, y hablemos de la conducta más vergonzosa o escandalosa en la que puede incurrir un empresario, dicho por la OSD,
no por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la cartelización empresarial, unas empresas con ingresos de 2 y 3 billones de pesos al año, amangualadas en un mercado, colusionadas para defraudar el sistema económico, inmersas en actos de cartelización empresarial, eran sancionadas con 1.000 millones de pesos. Y entonces esa sanción pues cumplía el propósito nefasto de incentivar la cartelización. Entonces muchas veces los temas sí son de ley. Entonces vino una ley, le otorgó más funciones, más capacidad sancionatoria a la superintendencia, la convirtió en la única autoridad de protección de la libre competencia en Colombia y sobre todo incentivó el programa de delación de beneficios por colaboración que está atado a la capacidad sancionatoria. A uno le preguntan por qué antes del año 2009 no habían delaciones en Colombia, por qué la primera delación en Colombia sucedió en el caso de el sancionado cartel de los pañales pendiente todavía de resolver un recurso, entonces seguramente presunto cartel de los pañales. Pues no porque la delación la crearon en el año 2009 para Colombia, sino porque aún creada antes del año 2009 ningún empresario iba a delatar, porque ningún empresario se va a someter a un proceso de delación de colaboración con la autoridad cuando el incentivo es ahorrarse 1.000 millones de pesos, que era la máxima sanción existente para el año 2009. Entonces, a mayor capacidad sancionatoria del Estado, más posibilidad hay de estar involucrados en los procesos de delación, que es el instrumento más efectivo que tienen las autoridades de competencia en Colombia y en cualquier parte del mundo para combatir la cartelización empresarial. Entonces, pues claramente las cosas han mejorado y claramente para nosotros es un orgullo liderar una política pública que está direccionada por el presidente de la República, por los ministros de Comercio que nos han correspondido y en la que tienen que participar también de manera activa los empresarios. Nosotros no podemos pretender que en Colombia se respete la libre competencia si los empresarios no se concientizan de la importancia que tiene la libre competencia para el desarrollo de los negocios en Colombia, para generar competitividad en los mercados, para hacer mejores empresarios, y en eso los empresarios, creo yo, siguen teniendo una deuda enorme con este país, y los empresarios y los gremios. Para nosotros, y yo vuelvo y lo digo, siempre lo repito, para nosotros es supremamente triste que no en una ocasión, sino en varias ocasiones, se hayan producido comunicados, algunos de la ANDI, otros del Consejo Gremial Nacional, atacando la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio por decisiones que se toman en un momento determinado frente a un sector de la economía, como si nosotros en la superintendencia nos levantáramos todos los días a destruir al sector empresarial, cuando lo cierto es que nosotros nos levantamos, o por lo menos eso es lo que creemos, que nos levantamos todos los días es a trabajar para que exista una mejor clase empresarial colombiana y que más empresarios puedan hacer negocios en Colombia. El congreso que tenemos diseñado es un congreso. Esa es la cuarta edición del Congreso. El primero y el segundo lo hicimos bajo un formato, a mi gusto, exageradamente técnico en materia de los temas de competencia. El Congreso del año pasado y este Congreso están más enfocados no a la minucia de la competencia, sino a la política pública de la competencia, que me parece a mí que es lo que corresponde en estos momentos en donde lo que necesitamos es tiempo, hacer evangelización del tema de competencia en Colombia, en donde todos nos montemos en el bus de la protección de la libre competencia. Y por eso cuando ustedes miran quiénes vienen, pues obviamente vienen unas personas muy importantes de afuera, del extranjero, conferencistas internacionales, vienen
también expertos colombianos, van a hablar ex superintendentes de Industria y Comercio que hoy ejercen la profesión de abogados. Viene el señor, ya llegó, el señor fiscal general de la Nación, que llegó muy puntual y muy cumplido a esta importante cita, que conoce de estos temas en el ejercicio profesional, los conoce como fiscal general de la Nación. Nosotros, fiscal, tenemos una muy buena noticia para compartir con usted. En el presupuesto general de la Nación de este año, a la superintendencia le han dado unos recursos adicionales a los que había pedido. Y ahí yo vuelvo y digo que eso muestra en unos momentos de escasez presupuestal, muestra una voluntad política y nos dieron unos recursos, creemos nosotros, bastante importantes para crear al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio un grupo especial. Ahí está también Camilo Encisa, nuestro alto consejero para los temas de anticorrupción, para crear un grupo élite, un grupo especial al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio para combatir la colusión en las licitaciones públicas. Esa es una tarea que nosotros hoy en día hacemos, que venimos haciendo. Tenemos casos y casos importantes y casos emblemáticos, pero seguramente es una de las aristas de la competencia frente a la cual nosotros como autoridad de competencia tenemos una deuda inmensa con este país, que es meterle el diente al tema de las colusiones en licitaciones públicas, que a raíz de una disposición que es el Estatuto Anticorrupción, que tramitamos estando en el Ministerio de Interior y Justicia, y me acuerdo que el doctor Néstor Humberto Martínez hizo parte de los trabajos preparatorios del Estatuto Anticorrupción que llevamos al Congreso y que finalmente aprobamos. Ahí se tipificó como delito la colusión en licitaciones públicas. Y ahí tenemos que hacer un trabajo interinstitucional muy importante que podemos hacer para evitar esas prácticas y combatir esas prácticas al interior de licitaciones públicas, en donde el consumidor nada más ni nada menos que es el Estado colombiano. Y es el Estado colombiano que consume bienes con la plata de todos los colombianos. Y es ahí donde el presupuesto general de la Nación también termina muchas veces desangrado, porque el Estado, vía colusión, termina contratando con el que le toca y no termina contratando con el mejor oferente, o privándose de tener al mejor oferente de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del Estado. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer, estamos muy emocionados, queremos seguir haciéndolo, queremos seguir dándole resultados al país, y tenemos una agenda, creo yo, muy interesante, en la que vamos a hablar el doctor Néstor Humberto Martínez va a hablar de corrupción y prácticas anticompetitivas al interior de licitaciones públicas, que yo creo que es el tema, por lo menos el que la superintendencia tendrá que focalizar sus esfuerzos en materia de competencia el próximo año. Tenemos un panel sobre el sistema de el REMI, medios de pagos electrónicos con las tarjetas de crédito, que fue una decisión muy importante que la superintendencia, un caso muy importante que la superintendencia en el pasado tramitó en épocas de otros superintendentes. La ministra de Comercio vendrá a hablar de algo muy importante que va atado a la competencia, que es la competitividad, cómo los ambientes competitivos generan competitividad en los distintos sectores que nos permite internacionalizar nuestra economía, nuestros negocios. Antonio Capobianco de la OSD nos va a hablar de las buenas experiencias en el diseño de políticas públicas para combatir la colusión en licitaciones y hacer mejores procesos licitatorios. Tenemos un panel del sector portuario, otro en el que Mario Umaña del Banco Interamericano de Desarrollo
el presidente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, el viceministro de Comercio, de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango, sobre competencia y desarrollo empresarial. Más sobre colusiones públicas, tenemos un panel. Tenemos una conferencia muy importante del fiscal delegado Juan Vicente Balbuena, que ha liderado en la Fiscalía General de la Nación investigaciones tan importantes como el carrusel de la contratación en Bogotá. Políticas de cumplimiento al interior de las empresas para que las empresas se concienticen de la importancia que tiene la protección de la libre competencia y lo que pueden hacer para prevenir prácticas anticompetitivas. Y tenemos un panel también, diríamos, muy importante sobre ética empresarial. Y con esto termino. Tenemos invitado a ese panel al expresidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, y al presidente de PriceSmart. Y esa es una reflexión muy importante, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el punto de ética los colombianos? Los problemas de prácticas anticompetitivas, más que un tema constitucional, más que un tema legal, que claro que lo es un problema de ética, de cómo las empresas tienen derecho a concurrir a los mercados. Es un derecho constitucional, el de la libre concurrencia a los mercados, la posibilidad de participar en los distintos mercados de la economía, pero esa participación tiene unas reglas y tiene unos límites. Y la frontera, creo yo, no necesariamente es constitucional y legal, sino es una frontera ética. ¿Qué es lo que uno puede hacer desde el punto de vista ético en los negocios? Amangualarse con un competidor, amañarse con un competidor, coludirse con un competidor, cartelizarse con un competidor, no es una conducta ética, es una conducta reprochable. Y los que me han oído hablar en el pasado saben que yo con eso hago un símil con el deporte, y si uno es competidor en un mercado como lo es en un deporte, es absolutamente inconcebible que uno termine advirtiendo que un partido de fútbol fue arreglado, que el marcador fue arreglado, que un partido de tenis fue arreglado, que una pelea de boxeo fue arreglado. Pues lo mismo pasa con los agentes del mercado, que también resulta absolutamente reprochable y es increíble que se dediquen a cuadrar un mercado, a arreglar un mercado, a coludirse en un mercado en contra del sistema económico, en contra de 48 millones de colombianos de carne y hueso, fundamentalmente los más pobres, y en contra de millones de empresarios que compran una cantidad de productos como materia prima para involucrarlo en sus procesos productivos. Muchas gracias.